Vamos a ver las funciones condicionales, principalmente la función sí, que es dentro de esta variable la más importante y es de hecho una de las más importantes que tiene el trabajo con hojas de cálculo. La función sí lo que va a permitir es realizar una serie de acciones, principalmente de cálculo, estableciendo unas condiciones del tipo si ocurre esto en concreto, hazme este cálculo y si no, si ocurre lo contrario, hazme este otro. Podemos meterle varias alternativas anidando varias funciones sí, o sea, metiendo funciones sí dentro de las funciones sí, pero sería una cosa un poquito más avanzada. Vamos a empezar por lo básico, vamos a ver cómo se trabaja con él. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, voy a insertar un cuadro de texto, es la sintaxis de la función. La función sí, vamos a darle tamaño a esto. Como el resto de funciones, si me deja ponerlo grande, tenemos que poner un símbolo igual para indicar a Excel o a Calc que queremos hacer una operación matemática. Establecemos el nombre de la función, que es sí, y abrimos paréntesis para empezar a operar con ella. Los argumentos serían prueba lógica, punto y coma. El siguiente argumento sería el valor sí verdadero y el último el valor sí falso. Cerramos paréntesis, vale, esta sería nuestra función sí. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver cómo lo pongo para que se entienda bien. La prueba de lógica es como responder a la pregunta que queremos evaluar. Vamos a ponerlo grande. El valor sí verdadero es que queremos hacer si se cumple la prueba lógica. Y el valor sí falso que queremos hacer si no se cumple la prueba lógica, ¿vale? Vamos a insertar una flechita para que quede claro. El valor sí verdadero es esto y el valor sí falso sería responder a esta pregunta. Vale. Con esa estructura clara, si tenemos esto claro, podemos responder cuestiones como esta, por ejemplo, que nos dice, voy a darle zoom sin que se pierda esa parte, se va a perder un poco, pero bueno, lo ordeno. Un segundito, porfa. Esto para acá y esto para acá. Venga, quepa todo en la pantalla y no lo perdamos de vista. Venga, yo aquí quiero simplemente que aparezca el texto mayor de edad o menor de edad en función de la edad que esté aquí establecida. ¿Cómo hago eso con una función sí? Vamos a escribir igual así, abrimos paréntesis. Fijaos que me aparece ya aquí el primer argumento, prueba lógica. ¿Cuál será la prueba lógica? ¿Qué queremos evaluar? Queremos evaluar que la edad sea mayor o igual que 18, que es lo que se establece si es mayor de edad o menor de edad, ¿vale? Esa será mi prueba lógica, punto y coma. ¿Qué queremos hacer si se cumple la prueba lógica? Si Pedro es mayor o igual de 18 años, tiene una edad mayor o igual que 18 años, pues quiero que ponga el texto, lo pongo entre comillas, mayor de edad. Punto y coma, valor sí falso. ¿Qué hacemos si no se cumple con esa prueba lógica? O sea, si su edad no es mayor o igual que 18 años, pues entre comillas vamos a escribir el texto menor de edad, porque queremos que no aparezca ese texto, ¿vale? Fijaos que me sale menor de edad. Si yo autocompleto hacia abajo, ya sabemos que por el trabajo de referencia, que esta referencia C7 se va a desplazar una hacia aquí abajo, lo demás no se me va a mover, así que estará perfecto. Y en este caso me sale mayor de edad. ¿Qué pasa si Pedro en lugar de 15 tiene 20? Pues fijaos que me cambia a mayor de edad, ¿vale? Y Ana menor de edad, ¿vale? Eso es lo que hace la función sí. Yo la prueba lógica generalmente lo que hago es hacer una comparación y aquí tenemos los operadores de comparación, como se pone mayor que, menor que, igual que, mayor igual, menor que o distinto que. Esto ya lo vimos en el vídeo de las funciones estadísticas. Y en base a eso vamos estableciendo la configuración de nuestra función sí. Tened en cuenta aquí que esta comparación que hacemos
no la ponemos entre comillas. En las funciones estadísticas, si poníamos el criterio mayor que de 1500, si lo ponemos entre comillas, aquí la prueba lógica, esta comparación, como se hace directamente sobre una celda, no se establece entre comillas. Vamos a ver esta actividad que nos dice. Nos dice que tenemos aquí una tablita con una serie de hoteles, las habitaciones que tiene, las habitaciones que están ocupadas y que rellenemos el resto de información, ¿vale? Las habitaciones libres son simplemente, pues sabiendo las que hay y las que están ocupadas, pues simplemente habitaciones libres menos habitaciones, o sea, ponemos el número de habitaciones total menos la ocupada, me dice cuántas habitaciones hay libres. ¿Cuál es el porcentaje de ocupación? Pues las que están ocupadas entre el total, pues me dice que hay un 53,88, ¿vale? Esto simplemente os debe salir, si lo hacéis vosotros en formato número, lo cambiáis a formato porcentaje, ¿vale? Si yo autocompleto estas dos hacia abajo, esas referencias relativas se me desplazan hacia abajo, lo voy a comprobar que está todo bien calculado, ¿vale? Fijaos que aquí está la referencia marcada, ¿vale? Ya lo tengo, y aquí ya sí entramos con la función sí. Me dice, en la columna rentabilidad, utilizando una función sí, escribe rentable en aquellos hoteles cuya ocupación supere el 80% y no rentable en caso contrario. Pues venga, vamos a establecer nuestra función sí. Vamos a ponerlo esto aquí alineado para que no se pierda la información. Venga. Función sí. Prueba lógica. ¿Qué queremos evaluar? Queremos evaluar si el porcentaje de ocupación supera, o sea, es mayor que el 80%. Aquí da igual que pongáis 80% o que pongáis 0,8. ¿Vale? Si se entiende mejor con el 80%, pues 80%. Esa es la prueba lógica, lo que quiero evaluar. Valor sí verdadero. ¿Qué queremos hacer si se cumple esa prueba lógica? Quiero que aparezca el texto rentable. Pues entonces, entre comillas, porque es un texto rentable. Punto igual, el valor sí falso. ¿Qué queremos hacer si no se cumple la prueba lógica? Pues que aparezca el texto no rentable. ¿Vale? Esto lo puedo autocompletar hacia abajo porque las referencias que estoy utilizando, únicamente estas, no tengo por qué fijarlas. Es una referencia relativa y está bien. Y fijaos que aquí me salen pues no rentables, los que tienen un 53, un 61, un 52 y estos que tienen más del 90, realmente más del 80, pero tienen más del 90, pues sí me salen como rentables. Entonces, si queréis lo podemos centrar. Y me dice por último, aplica un formato condicional a la columna rentabilidad para que se resalten en verde los hoteles rentables. Ya lo hemos visto, pero como repaso, seleccionamos ese rango, formato condicional, resaltar celdas que sean igual a el texto rentable y lo queremos resaltar en verde, ¿no? En verde, pues este mismo. Aceptamos y ya estaría esta actividad hecha. Fijaos que la función sí es muy sencilla y lo único que tengo que seguir es esta comprobación. Vamos a ver cómo trabajamos anidando la función sí. Voy a ver si puedo copiar todo esto uno a uno y llevármelo a la otra hoja para que lo veáis y lo tengáis siempre delante, aunque yo creo que la lógica se entiende. Vamos a copiarlo, a meterle aquí un poquito de zoom, lo vamos a copiar y nos lo vamos a traer aquí. Aquí nos lo vamos a ver, ¿vale? Esta actividad, el primer apartado, me dice operaciones con fórmula en el argumento de la función sí. Dice, la columna bonificación en esta añade una bonificación del 24% a los trabajadores que tengan un sueldo mayor que 620 euros. Y los trabajadores con un sueldo igual o inferior, que le aparezca el mensaje sin bonificación, ¿vale? En este caso, en vez de poner solo texto, vamos a realizar operaciones matemáticas. Venga, ¿qué quiero hacer aquí? Yo quiero, a través de una función sí, evaluar cuál es la prueba lógica que queremos evaluar que el sueldo sea mayor de 620. Punto y coma. ¿Qué hago si el sueldo es mayor que 620? Quiero añadir una bonificación del 24%. ¿Cómo se añade una bonificación del 24%? Pues al sueldo vamos a sumarle el sueldo multiplicado por 0,24. Podemos utilizar esa expresión o podemos utilizar multiplicado por 1 más 0,24, ¿vale? Que sea la función, digamos, estadística, la correcta, perdón, la financiera, la función financiera correcta, pero bueno, yo creo que se entiende más sencillo, si no controláis todavía mucho esto,
que lo ponga así a nivel matemática básica, ¿vale? Le vamos a sumar, le vamos a añadir una bonificación del 24% a ese sueldo. Punto y coma, ¿cuál será el valor si falso? ¿Qué queremos hacer si no se cumple esto de que el sueldo básico, el salario básico, sea superior a 620? Queremos ponerle sin bonificación. Puedo comentar hacia abajo y fijaos que a mí me sale así todo. Que en lugar de añadir una bonificación, simplemente quiero saber cuál es la cuantía de la bonificación. Pues el valor sí verdadero sería simplemente la operación esta, el salario básico multiplicado por 0,24. Si lo queremos ver así porque se entiende mejor, pues sería esto, ¿vale? La bonificación para una persona que cobra 800 sería 192. ¿Cuál es el sueldo total? 800 más 192, pues 992, ¿vale? Simplemente quiero que entendáis la lógica de la función sí. Prueba lógica que quiero evaluar, valor si verdadero, qué quiero hacer si se cumple la prueba lógica y valor si falso, qué quiero hacer si no se cumple la prueba lógica. Vamos a la siguiente, vamos a anidar la función sí con fórmula o función estadística. Nos dice que en la columna comisión vamos a escribir sí si el comercial ha logrado el objetivo de superar los 1.000 euros de ventas trimestrales. Fijaos que tenemos aquí las ventas de enero, las de febrero y las de marzo, pues tenemos que escribir la palabra sí, si en el trimestre, o sea, si en los 3 meses ha superado los 1.000 euros. Por tanto, función sí. ¿Qué quiero comprobar? Quiero comprobar que la suma de esto, ¿vale? La suma de enero, febrero y marzo, sea superior a 1.000 euros. Fijaos que aquí como prueba lógica puedo meter también una función, ¿vale? No tengo por qué escribir esta celda igual que esta o mayor que o tal. Yo simplemente puedo decir, oye, si la operación matemática esto da este resultado a términos comparativos, que sea igual a esto, que sea mayor que, menor que, distinto que, ¿vale? Si la suma de todo eso es mayor que 1.000, punto y coma. ¿Qué queremos hacer si se cumple esa prueba lógica? Queremos que aparezca la palabra sí. Punto y coma. ¿Qué queremos que aparezca si no se cumple la prueba lógica? Nos dice escribe sí y no nos dice en caso contrario nada. Pues entonces lo que vamos a hacer es dejarlo vacío, ¿vale? Al igual que para escribir un texto, nosotros abrimos comillas y escribimos lo que sea, pues para dejarlo vacío abrimos comillas y las cerramos automáticamente sin escribir nada. Cierro paréntesis. Fijaos que aquí me dice que sí. Y estas dos me las ha dejado vacías, ¿vale? Aquí me está diciendo que la fórmula omite celdas adyacentes, ese mensajito de error. Cuando sale el triangulito verde, un mensaje de error, nos venimos aquí, nos venimos aquí y me explica, me dice, omite celdas adyacentes. ¿Qué quiere decir? Que Excel está determinando, está viendo que yo he sumado estas tres y me dice, ojo, que aquí también hay un número, a lo mejor tú querías hacer esto, ¿vale? Yo lo compruebo, oye, pues no es un error, lo puedo dejar así o le digo que lo omito, ¿vale? Omitir error porque realmente pues no es un error, yo realmente sí quería sumar esto. Total, dice la columna total, calcula el total percibido por cada comercial teniendo en cuenta que la comisión por cumplir el objetivo es del 3%. Vale, pues yo voy a través de una función sí, les voy a decir, si en esta celda aparece un sí, o sea, si sí tiene comisión, si esa celda es igual a sí, como este texto lo pongo entre comillas, ¿qué quiero que haga? Que al sueldo base se le añada un 3%, ¿vale? Esa sería la forma de hacerlo. También, como digo, financieramente esto es más sencillo, multiplicarlo por 1 más 0,03, ¿vale? El resultado es el mismo. Ya digo, si no entendáis esto, pues C24 más C24 por 1 más 0,0. Es exactamente lo mismo. En caso contrario, pues nada, pues el sueldo base. Yo quiero que si no hay comisión, pues el total es el sueldo base. Cierro paréntesis, ¿vale? Para que se vea bien. Nuestra prueba lógica, nuestro valor si verdadero y nuestro valor si falso. Autocompleto hacia abajo sin ningún problema porque no hay nada que fijar aquí. Y fijaos que en este caso, por ejemplo, que no hay comisión, el total coincide con el sueldo base. En estos dos casos que sí hay comisión,
No coincide el total con el sueldo base porque lo hemos incrementado un 3%, ¿vale? A través de una función sí hemos realizado esa operación matemática. Tened cuidado en esto de autocompletar porque aquí os estoy diciendo en texto que es del 3%, pero imaginaos que viene aquí una celda con un 3%, ¿vale? Voy a repetir esta operación y voy a decirle que si la suma del primer trimestre es superior a 1000, no había por qué repetirla, pero bueno, si no sirve de repaso. Si es superior a 1000, ponme sí, si no me la deja vacía. Ah, no, perdón, si te estoy haciendo estaba aquí. No, estaba bien. ¿Cuál será el total? Si, a ver, igual, así. Si esta celda es igual al texto sí, ¿qué quiero hacer? Quiero que el sueldo base se le multiplique, se le añada el 3%. Bueno, antes lo he hecho multiplicando, lo voy a hacer sumando, por si se entiende mejor. ¿Vale? Esa sería. Y si no, el sueldo base. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando yo autocomplete hacia abajo, esto ya lo hemos visto, esta referencia se va a mover hacia abajo, esta referencia se va a mover hacia abajo, todo eso está bien, pero ojo, esta también, ¿vale? Ya no lo he escrito 0,03, ¿vale? Entonces, esta celda, la moradita H22 que está aquí, la tendría que fijar, una referencia absoluta. Y ahora ya sí me podría desplazar hacia abajo y autocompletar, ¿vale? Tened en cuenta que no es lo mismo escribirlo que hacer referencia a una celda y fijarme si tengo que utilizar referencias relativas, absolutas, mixtas, generalmente, o relativas, que es no fijar nada, o absolutas, que es como este caso, dar al F4 y que se ponga el simbolito del dólar delante del número de filas y delante del número de columna. Califica cada trabajador en la columna tipo de trabajador según la tabla calificaciones de la derecha. Esto generalmente no se hace con la función sí, se hace con funciones de búsqueda. Como todavía no lo hemos visto, os voy a enseñar, por ver cómo se anida una función sí dentro de otra función sí, cómo trabajaríamos con ella. Pero ya os digo, esto es un poquito más avanzado. En este caso yo tendría que comprobar, pues si el código de Andrea es el E, yo tengo que decir el tipo de trabajador que se corresponde. El E es eficiente, el R es regular y el B es bueno. Pues entonces yo le digo que si, abro paréntesis, si esto, si lo que hay aquí es igual a E, o a lo que hay aquí, vamos a ponerlo para que se entienda mejor, igual a E, si esto es una E, ¿qué quiero que haga? ¿Qué hacemos si se cumple la prueba lógica? Pues ponme eficiente. Si no, ¿qué pasa? Si no se cumple que eso es igual a E, puede ser una R o puede ser una B. Yo ya no puedo decir, bueno, pues regular o buena, tengo que volver a comprobar. ¿Qué quiero hacer si se cumple esta prueba lógica? Quiero volver a hacer una comprobación. Si no es igual a E, compruébame si eso es igual a R. ¿Qué me hace si es igual a R? ¿Cuál es el valor si verdadero? Pues el texto regular. Y si no es regular y por tanto, porque si estoy en esta función sí, fijaos que estoy en el valor si falso de la primera función sí, si no es regular tampoco es eficiente, porque si no, no habría llegado hasta aquí. La única opción que me queda es buena. Yo aquí podría decir, pues ya está, pues tiene que es buena, cierro el paréntesis de la segunda función sí, cierro el paréntesis de la primera función sí, y aquí lo tendría. Y si no me doy cuenta de eso, yo aquí podría establecer una tercera función sí. Si no es eficiente ni es regular, compruébame si esto es igual a buena. Si sí es buena, a buena no, perdón, a B. Si sí es B, me escribe la palabra buena, y si no, pues ya me la deja vacía porque no hay más opciones. Incluso podría no establecer un valor si falso, ¿vale? Porque el valor si falso al fin de cuentas es opcional, pero bueno, para que nos acostumbremos siempre a utilizar un valor si verdadero y un valor si falso, le digo, bueno, déjame la vacía, nunca sale el caso. Cierro esta tercera función sí, fijaos que ese paréntesis se me ha puesto moradito, cierro la segunda función sí, que es la verde, y cierro la última función sí. Esto es bastante más lioso, ¿vale? No porque se anida entre las funciones sí, sino porque
realmente cuantas más funciones anide, más opciones tengo yo de equivocarme con esto. Por eso, si entendemos la lógica de estoy comprobando si es eficiente, si no es eficiente voy a comprobar si es regular, y si no es regular, ya esta comprobación no la voy a hacer. Si no es eficiente ni es regular, es buena. Esta función, a ver si se ve más grande, tiene mucho más sentido diciéndole compruébame si es eficiente, si no es eficiente, compruébame si es regular, y si no es regular, pues me dice que es buena y punto. Porque son las opciones que hay. ¿Vale? Esto, como lo he escrito en texto, cada una de las comprobaciones y de los resultados lo he escrito en texto, la única referencia que hay es C36, que yo cuando autocompleta hacia abajo, se me autocompletar hacia abajo, pues yo este caso lo puedo rellenar hacia abajo y que me funcione. Si yo en lugar de hacerlo así hubiese hecho si lo que hay en esta celda es igual a lo que haya en esta, entonces devuélveme lo que haya aquí. Y si no, compruébame que sí lo que hay aquí es igual a esta de aquí. Si se cumple ese caso, me devuelve lo que haya en esta celda. Y si no se cumple, me devuelve lo que haya en esta. Fijaos que en vez de escribir en texto, la primera vez lo he hecho en texto porque yo creo que se entiende mejor visualmente. Si yo ahora lo hago así, yo al autocompletar hacia abajo esta función, aparte de esta referencia, moverse hacia abajo, se van a mover todas estas. Y yo no quiero que todas estas se muevan. Entonces se van a ir a celdas donde hay un cero. ¿Qué tengo que hacer? Esta, la verde, que es la letra E, la fijo. Esta, que es la moradita, la fijo. Esta, que es la marrón, que es la R, la fijo. Esta, que es verde, el regular, la fijo. Y esta, que es el de aquí, la fijo. A fin de cuentas estoy fijando todo lo que esté en esta tabla. ¿Vale? Esta otra referencia, la azul, la C36, sí voy a permitir que se desplace hacia abajo. En este caso sería lo mismo. ¿Vale? Es mucho más sencillo, que no os compliquéis de esta manera y que digáis, bueno, pues la E lo pongo en texto, el eficiente, regular y bueno lo pongo en texto. Porque fijaos que ahora me dicen, no, el código eficiente no es una E, me he equivocado, era una A. Pues ya esto se nos cambia, ¿vale? Se nos ha puesto buena. Sin embargo, si lo hubiese dicho forzado que es una E, ya el texto pues me daría una función me daría un error. Bueno, a fin de cuentas, pues ver cómo se anida una función sí dentro de una función sí. O sea, que si yo lo que quiero evaluar se cumple, yo le puedo decir que me evalúe otra cosa o que me dé un resultado, y si no se cumple, cuando llegue aquí otra función sí, ¿vale? Yo la función sí, aparte de la original, la puedo meter como argumento valor si verdadero y como argumento valor si falso. Yo puedo hacer varias comprobaciones, todas las que quiera. Este es el funcionamiento básico de la función sí. Y vamos a ver ahora una opción avanzada, que es las funciones i y o, que me permiten evaluar distintas pruebas lógicas y forzar a Excel a darme un valor si verdadero o un valor si falso, si se cumplen o bien todas las condiciones o bien al menos una de ellas. Si yo utilizo una función i, voy a exigir que se cumplan todos los valores lógicos, todas las pruebas lógicas, y si utilizo una función o, le voy a decir que me vale con que se cumpla al menos una de ellas. Si se cumple, valor si verdadero. Si no se cumple, valor si falso. Vamos a ver si no tenía... Vale, aquí lo tengo copiado. ¿Vale? Yo en qué queremos evaluar, yo en este caso le puedo decir que es una función i o una función o. La función i quiere decir que se tienen que cumplir todas las pruebas lógicas que yo meta como función i. Y la función o quiere decir que se cumpla al menos una. ¿Vale? Si se cumplen todas, vamos a hacer lo que se indique en el valor si verdadero. Si no se cumplen todas, si al menos hay una que no se cumple, nos vamos a el valor si falso. Sin embargo, si yo utilizo una o, estoy diciendo que se cumpla al menos una. Que se cumpla al menos una, pues vamos a hacer lo que diga el valor si verdadero. Si no se cumple ninguna, vamos a hacer lo que nos establezcamos en el valor si falso. Parece un poco lioso, pero vamos a verlo a nivel práctico. No es del todo sencillo, ya os digo, porque esto es una cosa avanzada.
pero bueno, me gusta explicarla porque dentro de la función sí, pues le da mucha potencia a esta función. Fijaos, nos dice que una empresa les hace conocer cuántos empleados hay que ampliarle el contrato si sigue uno de los siguientes criterios. Yo tengo aquí una serie de identificadores de empleados, tengo aquí las edades de cada uno de ellos, el departamento, la hora en las que están contratados, las ventas mensuales que han tenido, y aquí voy a establecer según el criterio 1, el criterio 2 o el criterio 3, que sería el criterio 1, el criterio 2 y el criterio 3, si le vamos a ampliar el contrato o no se lo vamos a ampliar. El criterio 1 me dice, queremos comprobar dos cosas. Si tienen como máximo 35 años, su jornada diaria actual es inferior a las 8 horas y sus ventas superan los 1.500 mensuales, ¿vale? En ese caso le vamos a ampliar. Se especifica en criterio 1, criterio 2, criterio 3, las columnas, si se va a ampliar el contrato o se va a mantener. O sea, yo tengo que escribir el texto ampliar o escribir el texto mantener si se cumplen estas condiciones. La primera, ¿qué me tengo que fijar yo aquí? ¿Cuántas cosas quiero evaluar? Y si quiero que se cumplan todas o al menos una de ellas. Me decía, si tienen como máximo 35 años, su jornada diaria actual es inferior a 8 horas y sus ventas superan los 1.500. Se tienen que cumplir las tres cosas. Quiero que se cumplan tres pruebas lógicas para yo ejecutar un valor sí verdadero. Por tanto, si quiero que se cumplan las tres, voy a utilizar una función i. ¿Qué quiere decir una función i? Vamos a poner la función sí. Y como prueba lógica, vamos a meter una función i. Vamos a ver si yo lo puse así grande, no se me mueve mucho, aunque yo creo que sí. No vamos a poner tan grande, un segundito. A ver si aquí consigo que sea mejor. A ver, según el criterio 1, yo establezco una función sí y como quiero que se cumplan las tres cosas, voy a poner una función i. La prueba lógica es una función i. Valor lógico 1. ¿Cuál es el valor lógico 1? Si tienen como máximo 35 años. O sea que la edad sea menor o igual que 35. Punto y coma. Seguimos dentro de la función i. ¿Cuál es el segundo valor lógico? ¿Qué es lo segundo que quiero comprobar? Que su jornada diaria actual sea inferior a 8 horas. O sea que la jornada sea inferior a 8. Punto y coma. Y que sus ventas superen los 1.500 euros anuales. Sus ventas, que son estas de aquí, G23, superen los 1.500 euros anuales. Son las tres cosas que quiero comprobar. Las tres están dentro de la función sí, ¿vale? Fijaos que voy por el valor lógico 3. Cierro paréntesis, ¿vale? Y he vuelto a la prueba lógica. Mi prueba lógica de la función sí es una función i. Quiero comprobar tres valores lógicos. Punto y coma. Valor sí verdadero. ¿Qué quiero que haga Excel si se cumplen todas? Si se cumplen todas, pues estoy con una función i. Quiero escribir el texto, ampliar. Punto y coma. Valor sí falso. Si no se cumplen todos los criterios, quiero el texto mantener. Cierro paréntesis. ¿Vale? Voy a poner esto un segundito alineado aquí para que no se me mezclen. ¿Vale? Yo tengo mi prueba, mi función sí, con las tres cosas que quiero valorar, mi valor sí verdadero y mi valor sí falso. En este caso me sale mantener. Yo tengo un punto hacia abajo y fijaos, por ejemplo, mantener porque a ver, que tiene que tener máximo 35 años. En la edad se pasa. Por ejemplo, en la edad no se pasa. Tiene menos de 8 horas y ha tenido más de 1.500. Cumpla todo. Pues ampliar. Igualmente tiene menos de 38, tiene menos de 8 horas y ampliar. Perfecto. Alguno que tenga menos de esa edad. Por ejemplo, 20 años, pero sí tiene 8 horas. Ese ya no lo cumple. Por tanto, mantener. ¿Vale? Es un poco lioso, pero ya digo, con algo de práctica lo podemos sacar. El criterio 2 me dice que o bien trabajan menos de 7 horas o sus ventas son superiores a 1.800 euros, independientemente de su edad. La edad nos da igual, no lo vamos a considerar. O sea, o trabajan menos de 6 horas o sus ventas son superiores a 1.800. Cualquiera de las dos me sirve. Por tanto, voy a utilizar una función o, que me va a decir que con que se cumpla una de las dos que yo meta dentro, nos vamos a ir al valor sí verdadero en la función sí. Si no, nos vamos al valor sí falso. Función sí. Como yo quiero comprobar dos cosas, o tres o las que sean, pero me sirve con que se cumpla solo una de ellas, voy a utilizar una función o. Abro paréntesis de la función o. ¿Cuál sería el primer valor lógico? Que trabaje menos de 7 horas, o sea que su jornada sea inferior a 7. Punto y coma.
¿Cuál sería el segundo valor lógico? Que sus ventas sean superiores a 1.800 euros, independientemente de la edad, o sea, la edad no la utilizo. Cierro paréntesis. Quiero comprobar esas dos cosas y me sirve con que se cumpla una de las dos. Punto y coma. ¿Cuál será el valor si verdadero? Pues hemos dicho que era ampliar, y el valor si falso, mantener. ¿Vale? Fijaos que estoy siguiendo la misma estructura de la función si, prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso, pero dentro de la prueba lógica, como quiero hacer varias comprobaciones, pues utilizo bien la función i si quiero que se cumplan todas, o bien la función o si quiero comprobar que se cumple al menos una. Cierro paréntesis de la función si, me lo llevo hacia abajo, y aquí serían, según el criterio, si voy a ampliar o mantener. Por ejemplo, uno aleatorio, por ejemplo, este de ampliar, que me dice que trabaja menos de 7 horas, correcto, y sus ventas mensuales son superiores a 1.800, ¿vale? No se cumple con sus ventas, no se cumplen las ventas, pero sí se cumple la jornada. Y como solo quiero que se cumpla una de las dos, pues me ha dado ampliar. Mantener, que me dice que no se tiene que cumplir ninguna, son 8 horas, son 1.600, mantener, vamos a arreglar esto, perdón, se me ha ido el texto. Vale, ahora sí, lo he escrito mal. Son 8 horas, que sí se cumple, menos de 8, o sea que no se cumple, y las ventas son superiores, que tampoco se cumplen, y por tanto lo mantenemos, ¿vale? No se cumple ninguna de las dos, por tanto mantenemos. En este caso, pues la tenemos hecha. Y ahora lo complicado, el más difícil todavía, hasta aquí yo aconsejo que lo tengáis controlado. Esté o no en la tarea, que lo tengáis controlado porque es muy útil. Y ya lo de anidar varias funciones sí, a lo mejor ya esto es bastante complejo, pero fijaos las de posibilidades que me permiten estas dos funciones. El criterio 3 me dice que si bien son menores de 45 o si su contrato no es de 8 horas y además venden más de 1.800 euros. O sea, si bien son menores o si su contrato, quiere decir que ya voy a evaluar dos cosas y quiero que se cumpla al menos una de ellas, ¿vale? Pero fijaos que tengo o esto, ¿vale? Pero resulta que esta segunda opción son dos, ¿vale? Me habla de contrato de 8 horas y además que las ventas superen. O sea, quiero hacer dos comprobaciones. Que una funcionó porque me sirva que se cumpla cualquiera de las dos. O son menos de 45 años o se cumplan dos cosas. Una función i dentro de la función o. Si su contrato no es de 8 horas y además vende más de 1.700 euros al mes. Vamos a verlo en nivel función, que a lo mejor se entiende un poco mejor, aunque entiendo yo que esto ya es en nivel avanzado. Sí, hemos dicho que quiero comprobar dos cosas y que me sirve cualquiera de las dos, así que una función o. Son menores de 45 años, pues que la edad sea menor de 45, punto y coma. O bien, ¿qué es lo otro que quiero comprobar? Que su contrato no sea de 8 horas y además vendan más de 1.700 euros al mes. Pues la segunda cosa que quiero comprobar con la función o es una función i, que es que si su contrato no sea de 8 horas, vamos a ponerlo como distinto de 8, aunque realmente no hay ninguno superior, yo podría decir que sea menor de 8, como me dice que no sea de 8 horas, pues venga, distinto de 8, punto y coma, y además vendan más de 1.700 euros al mes, que esto sea mayor que 1.700. Voy a cerrar el paréntesis de la función i, fijaos que se ha puesto moradito, tengo que cerrar el paréntesis, me he vuelto a la función o, ¿vale? Fijaos la etiqueta, estoy en el valor lógico 2, tengo que cerrar el paréntesis de la función o, y ahora ya me he vuelto a la función si, estoy en la prueba lógica, punto y coma. ¿Cuál será el valor si verdadero? Ampliar. ¿Cuál será el valor si falso? Mantener. ¿Vale? Estoy en una función o, que es esto de aquí, comprobando dos cosas, o esto, pero esa segunda alternativa a una función i que implica que se cumplan dos cosas a la vez. Esto de anidar una función i o una función o, se podría hacer al revés, ¿vale? Listo, no hay nada que fijar ahí. Nos vamos hacia abajo.
Y este sería el resultado de la empresa, si tendría que mantener o ampliar los contratos, en función si utiliza el criterio 3, ¿vale? Por último, aquí nos dice, esto modo de repaso de lo que vimos en el vídeo anterior, número de contratos a ampliar. Si yo tengo aquí una columna que me dice a mantener y ampliar y quiero saber cuántos se van a ampliar, pues yo utilizaría un contar sí. Y aquí, de este rango, voy a ver cuántos pone ampliar. ¿Vale? Un contar sí. Sería 5 con el primer criterio, 10 con el segundo y 12 con el tercero. Vale, esto sería la función sí, ya os digo que meterle como prueba lógica una función no, una función y algo más avanzado, aunque es bastante útil, me gusta explicarlo, me gusta darlo, y ya lo de anidar una función i dentro de una función o, o al revés, una función o dentro de una función i, ya bastante más avanzado, no hay que complicarse tanto la vida, pero ya que estábamos, pues porque lo vieseis y lo supieseis. Y por último, dentro de las funciones lógicas, vamos a ver la función sí-error. Hemos visto la función sí, vamos a ver la función sí-error. La función sí-error lo que hace es permitirme que yo le dé a Excel una indicación, a Excel o a Calc, una indicación de qué quiero que haga si una operación matemática que yo hago, un cálculo que yo hago, me da un error. ¿Qué errores nos podemos encontrar en las hojas de cálculo? Son los mismos, tanto en Excel como en Calc, ¿vale? Y las funciones que hemos visto hasta ahora son exactamente idénticas en un programa o en otro. ¿Qué nos podemos encontrar? Nos podemos encontrar que un resultado nos da almohadilla, div 0, quiere decir que estoy dividiendo entre 0. ND, esto aparece generalmente en las funciones de búsqueda, quiere decir no disponible, si lo tenéis en inglés saldrá NA, not available, que quiere decir que el valor que estoy buscando no aparece. Cuando me sale un nombre entre el símbolo de interrogación, es que la función que yo he escrito, pues yo pongo igual y pongo a lo mejor sumar sí conjunto, la he escrito mal, ¿vale? Y no me reconoce esa función. Entonces yo ya sé, si me aparece esto, que he escrito mal la función. La función nulo es más extraño que no aparezca, que es cuando no hay intersección entre dos rangos que se establecen. Esto a lo mejor con la función de búsqueda no lo voy a encontrar, pero no es normal. Num, cuando el valor numérico que se obtiene de una operación matemática no es válido o es demasiado grande o demasiado pequeño para que se trabaje con él. Ref, que es cuando yo he tomado para hacer un cálculo matemático una referencia a una celda que he terminado eliminando, porque elimino la fila, elimino la columna, me lo he llevado a otra hoja y he eliminado esa referencia, me indica, oye, la referencia que estaba utilizando en esta operación ya no existe, no sé cómo hacer el cálculo. Y por tanto, valor cuando dentro de la función o fórmula, dentro de la función, digamos, uno de los argumentos pues, está mal redactado y no puede hacer esa operación matemática. Está bien que los sepáis, no tenéis por qué memorizarlo, pero que identificáis cuando os da un error, porque fijaos que también hay veces, que esto creo que lo hemos visto, que el resultado matemático me da una serie de almohadillas, ¿vale? Y se ve así. Y esto realmente no es un error, es simplemente que el número no cabe en el ancho de columna. Si yo lo ampliase, pues ya sí se vería. Vamos a ver exactamente esto que es, los errores y cómo lo arreglamos con función sí error. En este ejemplo, en este primer, aquí se le puedo meter ya más zoom, en esta primera actividad nos sale que yo tengo aquí en enero para meter una serie de ventas y aquí me va a aparecer el porcentaje sobre el total trimestral que lo voy a meter aquí. Si yo estoy dividiendo las ventas de enero entre el total del trimestre, pero el total del trimestre no está escrito, estoy dividiendo entre 0 y por tanto me da ese error. Si yo, por ejemplo, digo que en enero he vendido 1.500 euros y que el total del trimestre es lo que se venda en enero, lo que se venda en febrero y lo que se venda en marzo, ya no estoy dividiendo entre 0. ¿Vale? Entonces, la manera de solucionar este tipo de error de estar dividiendo entre 0, ¿vale? Es simplemente pues, arreglar ese 0 que no debería existir, ¿vale? Esta celda que está vacía, que es 0, pues decirle lo que es, ¿vale? Esto más esto más esto. Fijaos que ya no aparece el 0 en ningún lado. Este 1 realmente, estos porcentajes, debería ser formato porcentaje. Y aquí vemos que las ventas de enero son el 100% del trimestre, porque en febrero y en marzo está vacío, o sea, hay ceros. En febrero he hecho 2.500 y en marzo he hecho 1.850, ¿vale? Pues ya así los porcentajes pues, se construyen de otra manera. Por ese dividir entre ceros simplemente porque no había un total del trimestre.
El formato valor. Fijaos, aquí me sale el error valor, que quiere decir que uno de los argumentos de la función es incorrecto. ¿Qué argumento de la función de esta que he establecido aquí no funciona? Fijaos, hago doble clic sobre ella para verlo y lo que estoy haciendo es sumar E28 más E29 más E30 más E31. E28, E29, E30 y E31. ¿Cuál es el error? Estoy sumando una celda que contiene letra. No lo puede sumar, ¿vale? Y por tanto me dice, esto yo no lo puedo hacer. ¿Cuál sería la manera de arreglarlo? Eliminar esa celda pues, que contiene un valor de texto con el cual no se puede hacer una operación matemática. Esto ya lo hemos visto, pero lo repito. Si yo sumo celda a celda, me va a dar un error porque hay una celda, esta de aquí, que contiene texto y no se puede hacer una operación matemática, pero si en vez de utilizar yo esta fórmula, que es sumar varias celdas, utilizo la función suma, y yo dentro del argumento de la función suma incluyo una celda con la que no se puede hacer una operación matemática, aquí este local no me da un problema. Aquí me dicen, vale, pues esa no te la considero. Yo voy a sumar lo que puedo sumar y lo otro no te voy a dar un error, ¿vale? Esa sería la manera de arreglar ese mensaje de error. Venga, vamos a pasar al siguiente, que es este de aquí, en el ejemplo 3, ref. Dice que esto nos decía que la función, el error ref nos aparece cuando hemos eliminado una celda que yo estaba necesitando para hacer un cálculo matemático. Fijaos que yo aquí tengo unos empleados, una categoría, un sueldo base, unos complementos y un total a percibir. Total a percibir es la suma de sueldo base y los complementos. Sueldo base viene establecido en función de la categoría. Y yo con una función sí le había dicho, venga, pues si en D39 aparece la A, lo que hay aquí, pues devuélveme esto. Y si no, pues devuélveme esto otro. ¿Vale? Imaginaos que yo esta columna, perdón que estoy aquí tocando esto, imaginaos que yo esta columna, accidentalmente, por lo que sea, la elimino. Me devuelve el valor ref. ¿Qué quiere decir? Que la referencia que yo estaba tomando, esa celda, ya no existe, me la he cargado. Y ya me está diciendo, oye, no sé qué cálculo quiere hacer. La referencia se ha perdido, no te puedo hacer este cálculo. Este error es el más grave de todos, porque yo ahora mismo, yo me he dado cuenta de lo que he hecho, le voy a deshacer y vuelve. Pero generalmente esto nos pasa cuando estamos llevando información de una celda a otra, cuando estamos haciendo un duplicado de hojas para hacer operaciones distintas y estamos tomando algunas referencias de otra hoja, incluso de otros libros que terminamos borrando y llega un momento en que no sabemos, voy a eliminar de nuevo, no sabemos este error exactamente cuándo lo he borrado, dónde lo he borrado y es mucho más difícil rehacerlo, ¿vale? Entonces hay que procurar en cuanto demos con un error ref, darle rápido a deshacer, ¿vale? Y intentar entender, oye, qué es lo que he borrado, qué es lo que me está provocando este error, porque no se puede subsanar, ¿vale? Hemos visto que este de valor sí se puede subsanar eliminando esta celda o el dividir entre cero, pues poniendo ese valor que corresponde a ese valor cero que me está dando problemas, pero el ref, este de aquí, no lo puedo arreglar, así que tenemos que tener mucho cuidado cuando veamos esto. El nombre es simplemente porque yo he escrito mal el nombre de una función. Me está diciendo que no lo reconoce. Fijaos que yo he puesto sumar y he sumado este rango. La función sumar realmente no existe. La función se llama suma. Si yo utilizo la función suma, sí. Si utilizo la función sumar, me dice, oye, no sé esa función. El nombre de esto significa no sé qué función está utilizando. Sumar me servía, recordad, para sumar sí, sumar sí o sumar sí conjunto. Eso sí lleva la R de sumar. Si no, es función suma. ¿Vale? Entonces, cuando yo vea que yo escribo una función y que me devuelve esto de nombre, yo ya sé que el error está aquí. ¿Vale? Por último, nos dice que ya sí vamos a utilizar la función si error, que para esto veníamos aquí, una vez que entendemos los distintos errores que nos dan nuestras operaciones matemáticas. Dice que utilizando la función si error vamos a corregir los posibles fallos que se producen en la siguiente tabla por falta de información, utilizando el mensaje falta de información. Fijaos que yo tengo un total anual vendido por la empresa, que es la suma de todas las ventas, la de Diego, la de Pablo, la de Jacobo, la de Laura
y la de Daniel. Si yo no indico qué ventas son, ¿vale? Ahora ya sí tengo el total vendido por la empresa, ya sí me puedo hacer el cálculo, pero imaginaos que yo esta tabla la quiero hacer para todos los meses. En enero la tengo rellena, pero en febrero todavía no, porque no ha terminado el mes y no he escrito las ventas anuales. Y no quiero que la hoja sea fea y que me parezca estos errores. Yo quiero que a través de una función, que esto me parezca vacío. Vale, yo ya sé por qué está este error. Yo ya sé que estoy dividiendo entre cero. Pero está bien dividido entre cero, porque estos datos los voy a meter más adelante, los voy a meter en el futuro. Entonces, en principio, ese error no lo es tal, sino que lo he provocado yo configurando esta división, la división de G62 entre el 0, que es el total vendido por la empresa. ¿Cómo se hace? Pues fijaos, lo ideal es primero escribir la función que me pueda llegar a dar el error, que es esta de aquí, ¿vale? Y una vez que yo ya la tenga y sepa que me da el error o que me lo podría dar, yo me vengo al principio y le digo sí.error y abro paréntesis. Fijaos que hay dos argumentos, valor y valor sin error. El valor es lo que me podría dar error. Ya lo tengo escrito. Por eso os digo que lo ideal para no equivocarnos con esta función es primero tener escrito este argumento, o sea, la operación que me podría dar el error, y luego arreglarlo. Si error, abro paréntesis. El valor es ese. Me olvido. Punto y coma. ¿Qué quiero que me dé si da un error esta operación? ¿Vale? Que en nuestro caso es el dividir entre cero. Pues hemos dicho que era falta de información. Falta información. A ver si lo escribo bien. Vale. Falta información. Cierro paréntesis. Le estoy diciendo que si esto me da error, devuélveme esta frase. Fijaos que ahora en vez de dividir entre cero, pone falta información. Ya no queda tan feo este documento. ¿Vale? Si yo esto lo hiciese, voy a borrarlo entero, desde cero, ¿vale? Si yo en verdad, en lugar de decirle G62 entre 2,62, falta información, digo, venga, yo ya sé que eso va a dar error y lo quiero construir desde cero. Fijaos que esto sería decirle si error, si esto entre esto, lo voy a fijar porque lo voy a autocompletar hacia abajo, me da el error, pues ponme falta información. Ya está, ya le he construido desde cero. Lo que pasa es que, vale, ya me sale falta información, yo autocompleto hacia abajo, falta información. Lo que pasa es que a veces esta operación matemática es muy sencilla, pero a veces yo la operación matemática que quiero utilizar, imaginaos que una función sí, que ya es más larga, imaginaos que una función sí en la que dentro le metí un promedio de no sé qué. Es más fácil que me equivoque con funciones complejas. Entonces, lo ideal sería primero escribir la función que yo creo que me podría dar error, que será esto. Entre esto, ¿vale? Yo primero establezco la función, ¿vale? Y una vez que ya lo sé, simplemente me vengo al principio y pongo sí, error, abro paréntesis, me voy al final y le digo qué es lo que quiero que haga. En vez de falta de información, imaginaos, comillas, déjamelo hacer. Y ya tengo configurada mi función si error, ¿vale? Aquí yo no veo nada, pero realmente hay una función si error. Voy a completar hacia abajo, no se ve nada, pero en todas hay una función si error, y en el momento en que yo ya dé datos, aquí lo que he hecho, perdón, es esto. Vale, ahora sí, que no tenía, fija, estoy dividiendo entre cero. Fijaos que yo al moverse hacia abajo se me ha ido aquí, ¿vale? Ahora estoy de nuevo dividiendo entre cero, no me ha salido el div barra cero porque tengo una así error, ¿vale? Lo he arreglado, que era fijando ese de 62 para ser autocompleto hacia abajo y me sale todo. Para esto es una función si error que es, si no es que sea especialmente importante, porque podemos vivir con ella, no podemos vivir sin ella, quiero decir, si a mí me parece un error y yo sé que es un error que puedo arreglar o que es un error que se arreglará en el futuro cuando yo meta los datos que faltan, pues ya está, lo tengo ahí. Lo que pasa es que a nivel estético es verdad que en las hojas de cálculo pues gusta que no aparezcan estas simbologías extrañas, o que me pongan un mensaje de falta de información o que se me quede en blanco y tal. Entonces, podemos vivir sin ellas, pero son muy habituales. Prácticamente todas las hojas de cálculo más o menos complejas a nivel empresarial que se van a trabajar, todas contienen funciones sí y error para evitar que estéticamente se vean feas a la hora de imprimirlas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces está muy bien conocerlas.
Ya os digo, este es el contenido de la semana. La función sí es importantísima. Quiero que la tengáis muy clara a nivel básico. Sí, ¿qué quiero evaluar? Valor si verdadero, ¿qué quiero hacer si se cumple la prueba lógica? Valor si falso, ¿qué quiero hacer si no se cumple la prueba lógica? Esto hay que saberlo. Y que sepáis que pruebas lógicas yo puedo meter varias a la vez con una función y o una función o. Y si se tienen que cumplir todas sin excepción, o si al menos se cumple uno para realizar la prueba lógica, y si no, el valor si falso, perdón, el valor si verdadero, y si no, el valor si falso. Entiendo que las funciones IO son avanzadas. No volváis locos, no os pongáis nerviosos, no os vengáis abajo si no la entendéis o no os sale. Lo importante aquí es la función sí. Esto hay que dominarla porque es fundamental. Y la función si error, si la entendemos, es muy sencilla y es muy útil. Simplemente a lo que me dé error, me vengo al principio, le pongo sí error, abro paréntesis, me voy al final y le pongo lo que le tenga que poner. O comillas para que quede vacío o una frasecita. Y listo. Las funciones lógicas que necesitamos para este curso serían estas.